Hola a todos chicos, gracias por pasaros y ahora mismo lo que vamos a ver es el teorema del coseno. Ya vimos cómo era el teorema del seno, os lo dejo aquí arriba a la derecha. Y en este caso el teorema del coseno pues es diferente, se utiliza para obtener también las distintas partes de un triángulo, ángulos y lados, pero cuando tenemos una información diferente. Bien, la fórmula que se utiliza del teorema del coseno es esta de aquí, que es el cuadrado de uno de los lados es igual al cuadrado de otro lado más el cuadrado del otro lado menos 2 por estos dos últimos lados que están a este lado igual por el coseno del ángulo del primer lado, que es el que está a la izquierda del igual. Bien, pues en estos casos se utiliza cuando tenemos la media de un ángulo y los lados adyacentes, es decir, cuando no tenemos el opuesto de ninguno, cuando no tenemos el lado opuesto al ángulo, entonces, porque en ese caso se utilizaría el teorema del seno, entonces en este caso, como no tenemos esa opción, tampoco podemos jugar para obtener el ángulo que nos falta, porque no se trata de dos ángulos, se trata de dos lados, ¿vale? Y al no tener el ángulo opuesto, el teorema del seno es imposible de aplicar. Entonces para eso está aquí el teorema del coseno. ¿Qué es lo que hace? Es que al final nosotros obtendríamos ese lado, ¿vale? Despejando A. En este caso se nos quedaría la raíz de todo lo que está a la izquierda, a la derecha, perdón, del igual. Y el segundo caso en el que nosotros podemos utilizar este teorema del coseno es cuando tenemos la medida de los tres lados pero no tenemos ningún ángulo. ¿Vale? Cuando no tenemos ninguno de los ángulos, lo que se hace es despejar de alguna forma ese coseno del ángulo, porque al tener los otros tres lados y al estar metidos en la ecuación, podemos despejar el coseno de ese ángulo y vemos que es igual a esta suma y resta de los cuadrados y que tiene una división de 2 por b por c, que luego tenemos que recordar que hay que hacer ese shift coseno de ese ángulo para obtener ya realmente los grados que tiene ese ángulo. Entonces estas son las dos opciones que tenemos. Entonces el teorema del coseno cuando se utiliza cuando nos falta información de ángulos, cuando nos falta o un ángulo que es el que sea clave porque necesitamos para que sea opuesto a uno de los lados o porque directamente no tenemos ningún ángulo. Bien, entonces vamos a ver ambas opciones. En el primero de los casos, en este lo que se haría, vamos a ir haciéndolo, es como hemos dicho, despejar y obtener ese lado porque tenemos su ángulo opuesto, pero no tenemos información de los ángulos de los lados que nosotros tenemos. Entonces, sería A, que es el lado que vamos a obtener, va a ser igual a la raíz de 3 al cuadrado más 8 al cuadrado menos 2 por 3 por 8 por el coseno de 53,44. Y esto es simplemente resolver. Hacemos la raíz, decimos que esto es 9 más 64 menos, vamos a hacer toda esa operación, coseno de 53,44 por 8 por 3 y por 2, y eso nos da 28,6, vamos a redondearlo, pone 59, vamos a dejarlo en 28,6, hacemos esta operación de suma y resta, y eso nos da raíz de 44,4. La raíz de 44,4 nos da que es 6,66. Bueno, bien, pues claro, es el triángulo de antes. Bien, pues el que vimos también en el teorema del seno, pues nos da que el ángulo A es de 6,66. Bien, una vez ya tenemos esto, es cierto que tenemos los tres lados, podríamos aplicar el teorema del seno, por ejemplo, o podríamos aplicar el teorema del coseno y obtener cuál sería el coseno de uno de los ángulos, ya que tenemos los tres lados, y así es como se podría ir resolviendo. El otro caso que nosotros tenemos es que tengamos la medida de los tres lados, pero que nos falten todos los ángulos. Entonces tenemos que ir obteniendo ángulo a ángulo. El último es cierto que lo vamos a obtener con la resta, pero los otros dos hay que obtenerlos sí o sí con el teorema del coseno. Aunque el segundo ya hemos visto que podemos hacerlo una vez tengamos uno con el teorema del seno, que es relativamente más sencillo. Entonces vamos a aplicar que el coseno de nuestro ángulo A, por ejemplo, podríamos hallar cualquiera de ellos, va a ser igual a, solamente que en este caso cambiará la fórmula, ¿vale? Es A porque nosotros vamos a aplicar esta fórmula en la que el A está despejado. Pero hay que tener en cuenta que no tiene por qué ser solamente el coseno del ángulo A. Si nosotros aplicamos el coseno del ángulo B, ¿vale? Por ejemplo, esto sería diferente. Sería la fórmula
sería si fuese b el que nosotros necesitamos. B al cuadrado sería igual a los otros dos, que serían a al cuadrado más c al cuadrado. Esto sería la resta de 2 por los dos que están a este lado del igual, es decir, a y c. Y esto ya sería el coseno, perdón, por el coseno del ángulo que nosotros tenemos aquí fuera, o sea, el coseno de b. Vale, esta sería la diferencia. Para el otro sería exactamente igual. Sería a al cuadrado más b al cuadrado menos 2ab por el coseno de c. Bien, estas son las tres opciones que nosotros tendríamos. En este caso nosotros hallamos a, decimos que el coseno de a es igual a b al cuadrado, que es 3 al cuadrado, más c al cuadrado, que es 8 al cuadrado, menos 6,66 al cuadrado. Todo ello que divide 2 por 3 y por 8. Por tanto, el coseno de a es igual a 9 más 64 menos 44,35. Vamos a poner 4, que es lo que teníamos antes de la raíz anterior. Y un 2 por 3 por 8, que nos da 48. Por tanto, el coseno de a es igual a 9 más 64 menos 44,4, que se nos da 28,6 dividido entre 48. Por tanto, el coseno de a es igual a 0,59,6. Y el ángulo a, por tanto, será shift coseno de ese resultado, que nos da 53,4. Por tanto, 53,4 son los grados de este ángulo. Podríamos hallar otro de los ángulos del mismo modo y ya obtener el último por la resta. Vamos a hallar, por ejemplo, el ángulo B. Es cierto que lo podéis hacer con el teorema del seno, os lo recuerdo, que lo hemos visto aquí en este otro vídeo, pero que si no nos acordamos sería el lado A, por ejemplo, es igual al seno de A, y que eso cumple una proporción en el que se va cumpliendo una relación entre la división de un lado entre el seno de su ángulo. Bien, entonces en este caso, bueno, como estamos en el teorema del coseno, vamos a ver cómo se resuelve este ángulo, que sería el ángulo B, en que nosotros aplicamos el cuadrado de 6,66 más c, que es 8 al cuadrado, menos 2 por 6,66 y por 8 por el coseno del ángulo B, que es lo que vamos a obtener. Como B sí que lo tenemos, esto sería 3. Y ya obtendríamos el ángulo del lado B. Sería 9, que es igual a 44,4 más 64 menos 106,56 coseno de B. Bien, como nosotros queremos que el coseno esté en positivo, lo que vamos a hacer es cambiarlo todo de lado, ¿vale? Esto pasaría, el 9 pasaría restando y esto pasaría sumando hacia el otro lado. Es decir, nosotros tendríamos un 106,56 que pasaría a sumar al otro lado coseno de B, que es igual a 44,4 más 64 menos 9. Esto pasaría dividiendo, podríamos resolver esa parte del 44,4 más 64 menos 9. Esto nos da 99,4. Por tanto, el coseno, al despejarlo, nos queda que es 99,4 dividido entre 106,56. Hacemos la división y eso nos da que el coseno de B es igual a 0,93 aproximadamente, y que si aplicamos ciscoseno para hallar el ángulo, esto nos da que es un ángulo de 21,1 grados. Bien, habéis visto que no hace falta aprendernos
esta fórmula de aquí, simplemente con la original, ya nos vale simplemente luego saber hacer los despejes y los movimientos. Vamos resolviendo y lo vamos cambiando. Bien, no hace falta que nos sepamos también la la que ya está despejada el coseno para hallar el ángulo. Simplemente la inicial nos vale para hallar también un ángulo. Y bueno, este es el ángulo B. Sería 21,1 y ya simplemente por la resta hallaríamos el último ángulo, que es 180 menos 21,1 menos 53,4, lo que nos da 105,5. Y así sería como se aplica el teorema del coseno. Así que espero que os haya ayudado y que nos veamos en otros vídeos. Hasta luego.